¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Fútbol en América. Estamos, ya como ustedes ven, reunidos los tres. Por supuesto, guardando una distancia, que es lo que corresponde, el mensaje que queremos compartir con ustedes, la distancia social, que hoy es tan importante, el cuidado personal y la distancia social. Hay que hacer el máximo esfuerzo porque siempre esté presente en nuestras vidas en estos momentos tan difíciles. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque nos vamos a encargar de la manera más seria posible del caso Universitario de Deportes, un caso que tiene larga data, pero que sin embargo no parece encontrar nunca una solución que beneficie al club. Y en esta edición hemos optado por un informe largo con todas las partes para intentar mostrar todos los ángulos de esta problemática, que claramente es una problemática que, de las más fuertes del fútbol peruano, una de las problemáticas más importantes del fútbol peruano. Pero tenemos mucho más, así que arrancamos. Voy a darle la bienvenida a Richie de la Piedra. Hola Richie, ¿cómo te va? Hola, Eric, Oscar. ¿Estrenando look? Sí, ahí vamos, luego de cuarentena. ¿Cómo están, amigos de Fútbol en América? Esperando, por supuesto, que todo esté bien por casa en estos momentos difíciles para todos los peruanos. Un programa deportivo que toque el tema a fondo universitario. En un mes y 2 días exactamente se cumplen 20 años de la inauguración del Estadio Monumental. Un estadio que ha traído para el club cosas buenas y cosas malas también, porque hasta ahora, 20 años después, sigue siendo el máximo dolor de cabeza por la relación que tiene Universitario con Grenco. Aquí se ha planteado un informe ni pro Grenco, ni anti Grenco, ni pro Sunat, ni anti Sunat. Lo que queremos es que el hincha de la U, el verdadero hincha de la U, pueda sacar sus propias conclusiones de realmente cuál es la situación del club, que está en este momento cerca, en una gran posibilidad de que los administradores puedan decidir en las próximas semanas qué va a pasar con el futuro universitario. Para muchos temen incluso hasta una liquidación. Sí, es cierto. No solamente ellos, vamos a tener también un recuerdo realmente espectacular de Perú en los mundiales, pero ya está mismo Oscar del Portal para que nos cuente también su punto de vista y sus buenas noches. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Richard, bueno, un abrazo para todos, por supuesto. El informe que hoy va a emitir Fútbol en América consta de 2 partes. En ambas partes, el conglomerado lo que intenta es decirle al hincha de la U: esto pasó, por esto se generó la deuda universitario, por esto entró al proceso concursal y por estas razones, dentro del proceso concursal, ninguna administración ha sido capaz de sacar a flote a Universitario. Sabemos que hay muchos hinchas que la tienen clara, otros quizás hinchas de la U todavía tienen muchas dudas y de repente algo confuso el panorama de Universitario. Aquí en este informe de Apol Cuadros intentaremos ponerle las cosas de manera más clara. Y si bien es cierto, particularmente, yo tengo una opinión de lo que ha generado Grenco por un lado y Sunat por el otro, la idea, como decía Richard, es que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y además del informe presentado por Jean Paul, cada uno tendrá, por supuesto, algunos apuntes adicionales para complementar el mismo. Así que la intención del día de hoy es ponerles de manifiesto lo que ha sucedido y las intenciones que hay detrás de cada administración, al menos las que yo creo. Sí, vamos a contar la cronología, vamos a ir parte por parte. Hincha universitario que estás del otro lado, presta mucha atención, pasa la voz, porque esto creo que va a ayudar. Intentamos sumar, ¿no?, en esta búsqueda de transparencia. Es una palabra muy importante, transparencia en el caso Universitario de Deportes en su situación institucional. La primera parte del informe, ¿estamos de acuerdo, Richard? ¿Algo más que agregar? Perfecto. Comencemos a ver la primera parte del informe, como decía Oscar también, cómo se originó esta deuda entre Universitario, el Estadio Monumental y Grenco, que llevó al club el 2012 a tener que someterse al plan de reestructuración, a la deuda concursal, ¿no?, del plan de reestructuración. Perfecto, vamos. ¿Cuán cierto es que la administración actual de la U quiera liquidar el club? Está totalmente descartado el tema de la liquidación. A mí me genera bronca, me genera fastidio, porque si es que realmente se busca el beneficio de la institución, o sea, los acreedores tienen que sentarse. La U hoy día es un botín inmobiliario para los acreedores. Y la U no es botín de nadie. Desgraciadamente mucha gente, a veces con mala intención,
habla de liquidar el club, de que los acreedores queremos liquidar el club, y eso es una total mentira. La historia reciente de Universitario suele ser una paradoja. Arranques voraces de torneo en lo deportivo, pero encarnizadas disputas administrativas. En paralelo, la U de hoy es quizás su mejor ejemplo, un botín escapando del acecho de los tiburones y naufragando en el mar de una supuesta liquidación. De acuerdo al diseño del plan de reestructuración, Universitario de Deportes no va a entrar a un proceso de liquidación. El principal defecto de SUNAT creo que es de repente no haber logrado un acercamiento con Gremio, ¿no? Y llevar a cabo un acercamiento para sacar un plan de reestructuración que favorezca a la U. Quizá algunos todavía no lo saben, pero el momento de la U se encuentra ligado a un plan de reestructuración que se creó en el 2017 para buscar pagar una gigantesca deuda concursal que hoy ya asciende a los 562 millones de soles. Un documento que, llevado por la crisis, ha puesto en vitrina sus tres atesorados activos: Campomar, el Estadio Monumental y el Lolo Fernández. Y detrás, en la permanente pelea, sus más grandes acreedores, la constructora Grenco y la SUNAT. A la sazón, el agua y el aceite que han llevado al club a su más crítica realidad. A la SUNAT hay que pagarle, hay que negociar, hay que generar flujos y pagarle. Pero lo que no se puede permitir es que hay un acreedor que lo que no quiere que no le paguen, lo que quiere es ser el dueño de los activos de la U. Pero ¿cómo es que Universitario llega a este punto? ¿Cómo es que la construcción del Monumental terminó siendo su más grande piedra en el zapato? ¿Qué tan cierto es que Campomar sería su primer inmueble puesto a la venta? ¿O cuánta verdad hay en que podría liquidarse? En este informe intentaremos hacer una radiografía de la crisis económica de uno de los clubes más populares del país, explicar hacia dónde va, pero ante todo, revisar cómo y quiénes agigantaron su deuda y lo pusieron en este escalofriante lugar. Macías lo deben votar de todas las iglesias cristianas. Porque Macías es un pobre imbécil. La hinchada de la U está en pie de guerra. Con algunas excepciones, no hace falta hacer mucha arqueología para detectar a los primeros responsables. La U de los 90 y los 2000 estuvo gobernada por cierta dosis de bravuconería, pero principalmente por una pésima gestión financiera. La evasión de impuestos y los gastos sin sustento fueron moneda corriente por entonces, y es allí donde se origina el primer gran dolor de muelas para el club: su deuda con la SUNAT. Que era claro de que por parte de don Jorge Nicolini, él era quien iba poniendo de su bolsillo, digamos que era el mecenas, ¿no? Y a pesar de su buena voluntad, con Jorge Nicolini se inicia la gran bola de nieve de rentas sin cumplir. Los números de una auditoría realizada por el club en el 2016 detallan lo siguiente: que cuando este dejó la presidencia de la institución en 1994, la deuda ya estaba sobre los 800.000 soles, que en la doble gestión de Alfredo González entre 1995 y el año 2000 se elevó a los 6 millones, que luego llegaría Javier Aspausa, y desde el 2000 al 2003 esta subiría hasta los 22,5 millones de soles, que con el retorno de Alfredo González treparía a los 33 millones. Él dijo que yo había declarado que él era un gordo ladrón, cosa que es mentira. Y yo declaré ya también que él, lo que pasa, había confundido mi voz con la voz de su conciencia, seguramente. Que precisamente con Gino Pinasco a la cabeza, entre los años 2007 y 2011, alcanzaría estrepitosamente los 140 millones de soles.
y que finalmente Julio Pacheco en su año de administración la llevaría hasta la gélida cifra de 155 millones de soles, sencillamente para no creer. Ahí es donde nace justamente este acuerdo, este contrato con la empresa Gremco para la construcción de este superestadio que se iba a hacer en su debido momento con venta de palcos, y lo digo porque yo soy palquista, a mí me vendieron algo que no se cumplió. De la Sunada Gremco, en los 90, confluyen el drama y la necesidad. Una fecha importante para Universitario es la del 18 de octubre de 1994, momento en donde el entonces presidente del club, Jorge Nicolini, suscribe el famoso convenio marco entre la institución y Gremco por la edificación del Estadio Monumental. Este estadio solamente le va a costar cuando la U reciba en propiedad este estadio, absoluta propiedad, y le entregue ese día que se inaugura a Gremco el predio de los Sola. Eso es todo. Con el acuerdo, en resumen, la constructora se comprometía a poner el dinero del terreno y de la puesta en marcha de la obra, a cambio de cobrar esa inversión con la venta de los palcos. Serían 1.200 al final, y también con la transferencia a su favor del estadio Lolo Fernández como parte de pago. ¿Cuánto es lo que exactamente Gremco recibió por el concepto de la venta de los palcos? Las cifras exactas no las tengo a la mano porque, bueno, la documentación la tengo en la oficina. ¿Podría ser más que 14 millones? Yo creo, no creo. Probablemente sea mucho menos. Todo parecía un buen negocio para los cremas, pero meses después llegaría la administración del autoproclamado gestor de su construcción, el polémico Alfredo González. Creo que la calidad del estadio es única. Se ha tratado de perfeccionar todo lo hecho en Sudamérica en los últimos años. Y lo principal, que este es el regalo que le da Gremco y Universitario de Deportes a los 24 millones de peruanos. La obra estaba en proceso, pero debido aparentemente a malas interpretaciones del acuerdo, González junto a otros directivos, entre 1996 y 1998, firmaría un contrato de ratificación y 2 adendas, entiéndase pactos adicionales al convenio marco, por los que Universitario logra recuperar el Lolo Fernández, pero acepta que el costo de la construcción del Monumental debía repartirse. Gremco asumiría los primeros 14 millones de dólares de la obra y el resto lo pagaría la U. Lo interesante del nuevo acuerdo es que los cremas honrarían esta deuda solo con los ingresos por publicidad estática del estadio y por los eventos que se realizarían en el mismo. Lo que no calcularía Alfredo González es que la obra sería tasada años después en la ostentosa cifra de 37 millones de dólares. Aunque sea 100 millones, 1.000 millones, no importa, o no sea nada. Se paga en publicidad estática en 1 año, 2 años, o no se paga, o en 3.000 años. ¿Y la zona? El estadio es de la U. Finalmente el escenario sería inaugurado entre bombos y platillos en julio del año 2000. Quiero agradecerles la confianza que han tenido en este binomio. En este binomio Gremco-U, que nació el 18 de octubre de 1994. Que el país lo tome con gratitud. Gratitud no era en realidad la palabra que mejor definiría la relación entre la U y Gremco en los siguientes años. Producto de sus diferencias sobre el valor del estadio, la entrega y la transferencia, la deuda del club entraría en conflicto, por la que ésta se pondría en manos de un arbitraje judicial que tomaría una decisión recién 7 años después. Quizás su nombre sea difícil de entender,
Pero el laudo arbitral no es otra cosa que la sentencia judicial tomada por 3 árbitros nombrados por las partes involucradas, uno elegido por la U, otro por Gremco y un presidente designado por ambos. Dicho laudo es de carácter inapelable con vigencia hasta hoy y es quizá el evento más importante para entender a qué corresponde la deuda de Universitario con la constructora. En ese fallo se estableció lo siguiente: que el costo total de la construcción del estadio llegó a ser un poco más de 37 millones de dólares, que a ese monto se le debía restar los 14 millones de dólares que en las adendas habían sido asumidos por Gremco y que esa resta arrojaría el monto total que Universitario debía pagar. Sacando la calculadora, la ecuación arrojaría algo más de 23 millones de dólares, que más impuestos terminaría siendo la histórica cifra de 26.647.796 dólares. Apúntela, ya que ese es el monto que el laudo decidió que pague la U. Pero atención aquí, también ordenó que se le reste lo que Gremco ya venía cobrando por concepto de publicidad estática y eventos, vale decir, poco más de 7 millones de dólares. Hoy comienza una nueva historia, una historia de una U mucho más grande de lo que es hasta ahora. Mi misión es que la U sea el Barcelona de España. Pues bien, ante la inacción de la dirigencia del club, más entretenida en cuestiones de poder y shows mediáticos, esos 26 millones de dólares y la pendiente resta de los otros 7 millones se sostendrían en el tiempo, hasta llegado el año 2012, momento en que el gobierno de Ollanta Humala decretaría la llamada ley de salvataje, con lo que la U debía pasar a manos de sus acreedores y, como era de esperarse, Gremco ingresaría su deuda al proceso concursal. Nosotros somos los médicos de emergencia. Hemos recibido a un paciente en la sala de cuidados intensivos. En resumidas cuentas, lo que el gobierno hizo fue promulgar un decreto de urgencia, con el que en teoría buscaba salvar a los clubes de fútbol ahogados en sus finanzas, como Alianza, Boys, Cienciano, Melgar y la U. ¿Cómo no podía estar la U si en ese momento ya le debía a la SUNAT nada menos que 155 millones de soles? Bastaba escuchar al ex tesorero del hombre que quiso convertir Universitario en el Barcelona para darse cuenta de las razones. Los contratos de personal que trabaja en la U, los contratos de los jugadores, los contratos del cuerpo técnico, los contratos de servicios, en este caso todo se hizo service, seguridad se hizo service, boletaje se hizo service. ¿Y de nada de eso se ha pagado impuesto? No se paga impuesto, no, se declara pero no se paga. Además se le debía a las AFP, se le debía a sus ex trabajadores, se le debía a la agremiación de futbolistas y a una larga lista de acreedores. El Indecopi pasaba a representar al Estado en esta nueva fórmula y era ante este organismo que todos los que tenían deudas por cobrarle a la U debían presentarse. Mientras tanto, los socios del club quedarían destronados por una administración temporal que se encargaría de convocar a la junta de acreedores, los que a su vez debían desarrollar con el tiempo un plan de reestructuración que les permita cobrar sus deudas. Rocío Chávez sería quien lidere ese objetivo. Han pasado 25 días, el paciente no ha muerto ni va a morir, va a salir de la sala de emergencias y va a salir muy bien y va a ser campeón.
una manera de titular esto también, ¿no? Lo que decía Rocío Chávez en esa declaración. Universitario es un paciente en cuidados intensivos. Pero ¿cómo está? ¿Ha evolucionado? Claro, ¿ha evolucionado o está vegetal? ¿Qué pasó con el plan de reestructuración? Hay muchas preguntas que las vamos a ir resolviendo. Vamos a intentarlo al menos en lo que viene del programa, Richie. Hemos visto la primera parte, les decía, desde el año 2000, cuando se inaugura el Estadio Monumental. Bueno, desde antes, en realidad, cuando se firman los primeros contratos entre Universitario y Gremco, hasta el 2012, que entra la U al proceso concursal, como los otros clubes, como Alianza, como Boys, como Cienciano y como Melgar. Para mí, a priori, los primeros responsables de este desastre económico de la U son sus expresidentes, ¿no? Gestiones desastrosas lo que hicieron, gestiones irresponsables, desde Alfredo González hasta cerrar con el señor Julio Pacheco, que hablaba de una U parecida a la del Barcelona de España, que contrató jugadores por montos millonarios cuando el club debía tener en ese momento otra prioridad económica. Y obviamente que pusieron al club en manos de Gremco, que como acreedor, por supuesto que va a querer cobrarse la deuda. Y de ahí vienen el tema del laudo, si es que Gremco debe tal cantidad de plata, y todos esos detalles lo vamos a conocer también en unos minutos en la segunda parte del reportaje de Jean-Paul Cuadros. Para mí, los primeros grandes responsables del desastre económico de la U son sus expresidentes, juntas directivas en su momento y por supuesto también los socios, que de una u otra forma, Eric, Oscar, en su momento no dijeron, un ratito, estas adendas, estos contratos no le convienen al club, esto le va a hacer daño al club, esto va a perjudicar en el futuro al club. No lo dijeron, o si lo dijeron, nadie les hizo caso, porque finalmente los contratos se firmaron. Yendo a la primera parte del informe, me parece raro, por utilizar un adjetivo calificativo, que el señor Gamarra no sepa una cifra, siquiera, no digo exacta, pero digamos que cercana a la venta de los palcos. Porque la entrevista no ha sido un live por Instagram, ¿no? La entrevista ha sido pactada con el señor Gamarra por parte de Jean-Paul Cuadros, y obviamente que lo que se requería mínimamente es saber a cuándo puede ascender la deuda, qué es lo que reclama Gremco como monto y tener claro, por supuesto, cuánto se vendieron los palcos. Él dice, en el reportaje está, que la cifra estimada debe ser mucho menos a los 14 millones que costaba en un inicio en la construcción del Estadio Monumental por Gremco. Bueno, le digo que si hacemos una media, que lo puede hacer por supuesto alguien que no destaque en matemáticas, cada palco vendido, 1.200 palcos, por una media de $20.000, estoy siendo generoso porque podría ser una media mayor, más o menos de $23.000. Está en 25 más o menos. ¿No es cierto? Bueno, estoy siendo generoso con usted, señor Gamarra. Bueno, en realidad, con el público, para redondear, daría la cifra de 1.200 palcos por $20.000 de $24 millones en ventas por palcos. ¿Cómo es posible que él piense que la venta de palcos sea menor a 14 millones? Algo ha tenido que pasar para que Gremco maneje una cifra distinta o simplemente para que tome en consideración otras cosas. Pero por la venta de palcos simplemente se puede llegar a la cifra estimada. Eso con respecto al primer contrato. Después de las adendas, obviamente, por venta de publicidad, es lógico o es claro que Alfredo González exageró al decir así sea 1000 años, esto una adenda no va a importar porque se va a pagar con publicidad. Pero es lo que el Universitario ha estado haciendo. Y por eso el hincha de la U sostiene que no existe una deuda sobre Gremco, porque durante todos estos años la U ha ido ofreciéndole publicidad, y ahí no solamente ofreciendo, ha puesto la publicidad al servicio de Gremco. Saquen ustedes conclusiones, ¿cuánto cuesta una publicidad de uno de los clubes más grandes del país y por no decir una de las instituciones que genera mayor publicidad, ¿no es cierto?, en el país? Por supuesto, 20 años de publicidad. Saquen sus conclusiones, cuánto que... Y otra cosa, y esto es por la primera parte nada más, ¿cómo es posible que una empresa que está en un proceso concursal reciba pagos? Porque ha recibido los pagos de $7 millones, ¿no es cierto? Ha recibido ese pago, pero está en concurso. Supuestamente, cuando se hace el plan de reestructuración, se ejecuta el plan. Y el plan anterior decía que se iba a pagar la deuda en una sola cuota, que venció, por supuesto, ese plan en febrero de este año y que no se realizó. Pero ¿cómo es posible que la empresa que esté en concurso sí reciba pagos? ¿O está en concurso o no está en concurso? ¿O está concursando para ser el más vivo? Eso por hay un detalle que quiero reforzar, que el tema de Richard, que es volver un poquito al génesis de todo esto, ¿no? Que lo vivió Universitario, lo vivió Alianza, lo vivió Melgar, Cienciano. En verdad lo vivieron casi todos los clubes, porque es y sigue siendo, en muchos casos, una moneda corriente.
tengo 10 para gastar, pero me endeudo, gasto por 20. Bueno, en ese tiempo universitario creo que es importante empezar porque el socio asuma una responsabilidad, una autocrítica. Porque Alfredo González no se puso solo al frente universitario. Alfredo González fue elegido por una junta directiva. Yo me acuerdo haber vivido también que había una oposición a Alfredo González, pero finalmente la masa societaria de Universitario de Deportes siempre priorizó el competir al máximo nivel, por ejemplo, con un Cristal que tenía una procedencia distinta, tenía una naturaleza de empresa. Cristal tenía otro presupuesto. La U quiso competir con Cristal con cualquier arma y comenzó a dejar de pagar, por ejemplo, temas como el SUNAT e incrementó sus deudas con los jugadores también y otro tipo de deudas de una manera que se fue haciendo una bola de nieve y termina en esta deuda enorme con SUNAT, que se puede discutir, pero todo empieza ahí, creo que con una autocrítica. Para empezar, por el socio universitario. Eric, ahí empieza, pero seguimos con el tema, porque no he hecho más que empezar. Sí, asumiendo responsabilidades, porque lo que yo noto es que los presidentes y quienes manejaron a la U en ese entonces se golpeaban el pecho falsamente con el hinchaje y el amor a la institución cuando realmente era otra cosa. Sí, pero apoyado por los socios también. Por eso te digo, por eso te dije, por ellos. Presidentes, junta directiva, socios, por eso te digo, para mí todos tienen responsabilidad de lo que le pasa a Universitario. Claro, se golpeaban el pecho en su momento de que amaban a la institución, que amaban el escudo por sobre todas las cosas y ponían a la U al borde del abismo. Bueno, se la fueron delegando al que venía, ¿no? Sí, por supuesto. El presidente que venía ya pero no les importaba, Eric. No les importó el destino financiero Universitario. No les importó. Para cerrar esta primera parte, pretendo ver también la segunda parte. Ojo, yo no he visto el informe porque no quería que algo subjetivo de repente pueda intervenir en las opiniones que estoy brindando el día de hoy, pero sí algo que se ha planteado, que justamente la ley concursal gestada por el entonces presidente Humala. Yo recuerdo, se los contaba fuera de cámaras, que en un momento cuando Humala estaba en campaña en el Hotel Los Delfines, vivo cerca ahí, había una marcha y mucha gente universitaria reclamando. Y me parecía raro que la gente de la U reclame en un tema político, ¿no es así? De Estado, ¿no es así? Pero da la casualidad que el dueño de Los Delfines, el señor Levy, o los señores Levy, tiene justamente a su cargo Grenco. Da la casualidad que el asesor de campaña de Humala es el señor Dupuy, que trabaja en Indecopi. Yo no estoy sentenciando ni juzgando a alguien, pero son muchas casualidades y parecen que hay conexiones. Porque Humala dicta esta ley, ¿no es cierto? Grenco es el acreedor universitario y Dupuy, que era asesor de Humala, trabaja en Indecopi y es uno de los miembros de la sala que suele emitir los pronunciamiamientos. Perdóname, Oscar, tú dices la ley esta que no tuvo segunda ronda de votación. La ley concursal a las cuales los clubes se acogieron en la parte especial y que después el universitario tuvo que pasar al régimen especial 2012. Perdóname, pero esta es la ley en donde supuestamente se incluye como acreedor y parte del poder de la Junta acreedor al acreedor, se le incluye al acreedor. Sí, por supuesto, todos los acreedores. Y se le incluye a la empresa privada, se le agrega como acreedor. Todos los que son acreedores, entran al proceso concursal. Ok, todas, pero hasta antes de eso era solamente SUNAT. No, SUNAT y Grenco también era obviamente acreedor, pero no tenía poder. Estaba dentro del concurso. A lo que me refiero es que antes no había un proceso concursal establecido. Simplemente Grenco asumía o pretendía cobrar una deuda que puede ser exigible de Grenco, así como si la U tú le hubieras prestado plata a la U y tienes que exigir tu deuda como acreedor. Lo que sucede es que antes de la ley concursal, todos se acogen al proceso concursal y tienen que regirse bajo el proceso, que es obviamente supervisado, en este caso por Indecopi. Pero en ese momento, cuando Humala promulgó esta ley, yo digo, no sé si habrá pasado algo, pero es muy raro, casual, ¿no? Muy casual, que justamente el hotel de campaña del presidente Humala sea en el Hotel Los Delfines. Los Hoteles Delfines manejados por los Levy. Los Levy que maneja Grenco, una empresa que está acostumbrada a malos manejos, como el Banco Nuevo Mundo o como el juicio que le hizo al Estado peruano por el Morro Solar. Y la ley puntualmente favorece el ingreso de Grenco en el... No es que favorezca el ingreso de Grenco, simplemente que la ley lo que hace es admitir el proceso concursal. Pero da la casualidad que Dupuy hoy es asesor o es miembro de la sala que ve el tema concursal y más adelante seguramente vamos a ver cómo son los pronunciamientos y cómo se manejan también o cómo que le piden información primero a SUNAT, a las administradoras de SUNAT y a las administradoras justamente de Grenco. Por eso lo dejo ahí, no tengo ninguna prueba ni mucho menos, pero las conexiones sí son evidentes. No, son demasiado casuales. Demasiado para ser una casualidad. Decía Rocío Chávez en la primera parte del informe que fue la administradora temporal, ¿no? Cuando entra el universitario al proceso concursal en 2012, hablaba de un enfermo en cuidados intensivos y después hablaba de un enfermo en estado de emergencia, ¿no? Ella decía que tiene que salir.
Pasaron 8 años. 8 años. ¿Qué médicos trataron a la U? ¿Cumplieron los médicos su función desde 2012? No, la pandemia Cumplió Gremco y SUNAT, que han sido quienes han manejado la institución desde el 2012 hasta la fecha. ¿Su responsabilidad de administradores concursales? ¿La U está más endeudada que en 2012? Sí. ¿Cumplieron su función? No. Sí, ¿Ocultan información? Sí. ¿Son poco transparentes? Sí. ¿A algunos les gana el corazón? Sí. ¿A quién le hacen daño, perdón? A Universitario. Queda claro que la pandemia, en este caso, que el virus que inoculó en Universitario no fue tratada por infectólogos, sino fue tratada por chamanes. Vamos con la siguiente parte del informe. Signado por ambos. Dicho laudo. Al mando de la empresa Ray Business, Rocío Chávez y su socio Ayar López Cano recibirían a un sinnúmero de acreedores. A la ya mencionada SUNAT se les sumarían los pagos pendientes en dólares a ex técnicos como Chemo del Solar, Roberto Chale o cuantiosas cantidades a jugadores como Johan Fano, Raúl Ruiz Díaz, Carlos Galván, John Galiquio o a los que habían sido contratados en la reciente gestión de Julio Pacheco, como los argentinos Martín Morel o Pablo Vitti, cuya deuda actualizada al 2020 es de $1.562.000, o la del paraguayo Walter Fretes, que no jugó un solo minuto en el equipo, pero tiene la generosa cifra por cobrar de $383.000. Mi misión es que la U sea el Barcelona de España y para eso vamos a trabajar. Pero faltaba Gremco y una de las acreencias más exorbitantes de la Junta, la constructora, amparada en el laudo arbitral del 2007, ingresaría el monto antes visto de $26 millones, pero además los intereses que la deuda había generado desde la entrega del Monumental en el año 2000 hasta ese 2012, restándole, como consta en la resolución de Indecopi, los $7 millones que la U ya había amortizado por concepto de publicidad estática y eventos hasta el 2005. Y atención aquí, $1,5 millones más del 2006 al 2012 por el mismo concepto. Esta última y aparente pequeña cifra, gestionada exclusivamente por Gremco, sería denunciada en su momento por el club. Y entre el 2005 y el 2012, abril de 2012, probablemente Universitario de Deportes tuvo de las crisis más grandes, ¿no? Recuerda que en el 2011 dos facciones de dirigentes se agarraban a balazos. Puesto en limpio, a los 26 millones exigidos por Gremco se le sumarían otros 31 millones por esa ecuación, contingentes en un primer momento y totalizados después. De allí es que se fijaría la deuda final, que hasta hoy hace estremecer a los hinchas de Universitario: $57 millones o 195 millones de soles. Tanto Gremco habla del laudo. Perfecto. Entonces el laudo se tiene que pagar con publicidad estática y con el tema de eventos. ¿Por qué tiene que pagar de su caja si había un convenio? Eso nadie lo entiende a Indecopi. Con ello, la Junta de Acreedores de la U quedaría distribuida de la siguiente manera, con Gremco como principal acreedor con 195 millones de soles y una tajada del 50,8% de la torta. La SUNAT con sus 155 millones y un 40,5%. Los laborales, 17 millones por repartirse y un 4,5% del total. Las AFP, 10,8 millones por cobrar y un 2,8% en la distribución, mientras que otras deudas menores alcanzarían
el 1,4%. Sería entonces que los problemas recientes de Universitario tendrían su etapa más encarnizada. Las acreencias de Gremco serían judicializadas por los socios y administradores del club. Y en ese vaivén de mayorías, la SUNAT y la constructora se disputarían permanentemente la presidencia de la Junta de Acreedores. Proclamada como la prueba que demostraría que la U no le debe nada a Gremco. Se trata de un voluminoso peritaje realizado por el contador público Félix Aquije Soler, entregado en octubre de 2016 a pedido de la empresa de los hermanos Leguía, a falta de información no otorgada por Gremco por los ingresos de publicidad y eventos entre los años 2006 y 2015 que Universitario buscaba amortizar a su favor. El peritaje haría una investigación sobre estos y concluiría que Gremco ya había cobrado más de 48 millones de dólares por esos conceptos y que Universitario solo debía pagar 39 millones, por lo que la figura cambiaría y ante todo pronóstico sería la constructora la que realmente le debía a los cremas algo más de 8 millones de dólares. No declararon tales años. Y el perito dice, sí hubo eventos. Parte de pura especulación, no hay ninguna acreditación de pago. Dicen, por ejemplo, en esa pericia que por el concierto de Paul McCartney específicamente, Gremco percibió algo de 14 millones de dólares. Es una locura eso. Lo cierto es que la pericia calcularía los ingresos de los eventos basándose en publicaciones promocionales y periodísticas de Internet, la mayoría de ellos realizados como apunta esta larga lista en la explanada del Estadio Monumental, el llamado Pampón, ubicado en el terreno colindante al recinto. Pero aquí, un detalle, según esta partida registral, ese terreno, tras una adjudicación realizada por el Poder Judicial, ya no le pertenece a Gremco desde el año 2005, sino al Banco Interbank, con lo que dichos conciertos consignados en el peritaje carecerían de fundamento. A principios de los 2000 más o menos, comenzamos a tener problemas financieros, no pudimos asumir en ese momento nuestras obligaciones y bueno, el banco nos demandó y desde el 2005 fue que nos ejecuta el Interbank. ¿Le parece que es un peritaje profundo, acucioso? No solamente son de recortes, pues. En el mercado, ¿cuánto debería ser cada evento? Tanto. ¿Cuánto le correspondía a Gremco? ¿Cuánto le correspondía a Universitario? Eso es peritaje, Jean Paul. Pero volvamos al proceso concursal y a un detalle que no se debe olvidar. Cuando esto empezó en el 2012, las deudas de la U se congelaron automáticamente para que todo empiece desde cero, los nuevos ingresos y sobre todo el pasivo corriente. Desde ese año han desfilado por el club 4 administradores en 6 periodos distintos y todos en mayor o menor medida han tenido un común denominador: chocar con la deuda corriente, una deuda nueva para el club que hoy se calcula estaría sobre los 20 millones de soles. ¿Tú consideras que tu principal desacierto fue tratar de armar un equipo muy costoso en el 2017? Entonces decidí traer una persona o incorporar una persona que tuviera esa experiencia, que fue César Bento. Se armó un equipo potente desde todo punto de vista, pero también creo que un equipo que fue tenía un presupuesto muy alto, ¿no? Yo creo que eso luego nos generó algunas consecuencias también en lo financiero, ¿no? Si tengo que reconocer un error, yo creo que ese puede ser un error, ¿no? Y en general, las administraciones hablan de gestión, pero ¿sabes qué es lo que han venido haciendo para poder tener dinero? Han ido adelantando facturas. ¿Eso es gestión?
Al mismo tiempo, adelantar facturas de auspiciadores o facturas de la televisión que en el caso de la U bordean el $500,000 mensuales, se ha vuelto casi una necesidad. Lo que también es habitual es el permanente fuego cruzado entre las últimas administraciones. ¿Cómo han podido desaparecer tanto dinero en tan poco tiempo, no? Esa gestión linda con lo delictivo. Lo que habíamos encontrado era que la deuda que habíamos dejado en 17 millones había subido a 40 millones de soles. 40 millones de soles que Grenco y su administrador habían hecho un festín del Club Universitario de Deportes. Y del otro lado, a Raúl Leguía se le acusa de haber asumido funciones ilegalmente. Un gerente general o un secretario general son figuras que jurídicamente no son posibles en un club que está sujeto a concurso. Entonces, colocar cargos con personas que cobren sueldos, que salen de la U, por eso simplemente sacarle la vuelta a la norma concursal. Mira, ellos pueden hablar cualquier tema porque desconocen un proceso concursal. Y a Moreno, que le haya desviado 7 millones de soles a Gremco por conceptos de publicidad y eventos, cuando su deuda debería estar congelada. ¿Qué dicen los conceptos, literalmente? No, en realidad no recuerdo exactamente cuáles son con exactitud los conceptos. Lo que está claramente demostrado, y eso es inobjetable, es que hay transferencias de pago que se han hecho a las cuentas de Gremco por 7,5 millones de soles. Ellos creo que hablan de 7 millones de soles, de dólares, no sé, que se ha pagado por concepto de publicidad. No hay ninguna transferencia por ese monto a Gremco, ni por monto parecido tampoco. Y la última perlita, ¿no es cierto?, que creo que amerita una investigación y que me sorprende a mí, particularmente de Indecopi, es que inhabilitaron a Moreno. Sin embargo, le permiten seguir manejando la U a un inhabilitado. Que me levantan el registro por una, creo que errada interpretación, pero también esa misma resolución me ratifica en el cargo de administrador concursal hasta que la Junta haga un eventual cambio. Yo me mantendré en el cargo. O que se haya desistido de continuar con un proceso judicial que buscaba quitarle acreencias a Gremco en beneficio del club, pero sobre todo la acusación más temeraria por buena parte de los hinchas, haber creado un plan de reestructuración diseñado supuestamente para liquidar sus activos. El plan de reestructuración fue el documento que más le costó conseguir a Universitario por las constantes discrepancias entre sus acreedores. Es más, estos se tardaron tanto en aprobarlo que en febrero de 2016, durante la gestión de los hermanos Leguía, Indecopi sancionó al club, pasándolo del régimen especial en el que estaba a uno ordinario, activando aún más la chance de que ingrese al camino de la liquidación. Gremco siempre se opuso a los planes de reestructuración presentados por las otras administraciones. Es por eso que no se aprobó el plan de reestructuración. Finalmente el documento se aprobó un año después, en febrero de 2017, ya con la administración de Carlos Moreno. La hoja de ruta para que la U empiece a pagar sus deudas vio la luz. Fue Gremco quien principalmente respaldó los lineamientos, a pesar de algunas abiertas discrepancias de la SUNAT. Por lo menos tengo clara la posición de Gremco porque con ellos tengo diálogo más o menos permanente. ¿Y ellos qué cosa quieren? Quieren cobrar su crédito de la manera más rápida posible. ¿Por qué crees que la SUNAT le quiere hacer daño al club? A determinados funcionarios de la SUNAT no les conviene que el club cumpla con el plan de reestructuración, ¿no? Yo creo que lo que buscan es que el club venda sus activos al menor precio posible para que detrás haya gente que haga negocio con estos activos. Pero vayamos al fondo del asunto. El plan de reestructuración por el cual hoy se rige Universitario es un documento relativamente breve que tiene como pilar buscar el financiamiento de la deuda concursal a partir de la gestión de sus activos: Campomar, el Estadio Lolo Fernández
y el Estadio Monumental. En ese orden. En el caso de Lolo, específicamente, ¿cuál es el plan? La idea era hacer un centro comercial ahí, dedicarlo a una actividad comercial. Y en el recinto de ATE, por ejemplo, sus explanadas ya tendrían un nuevo proyecto. Te adelanto, en algún momento nos plantearon un contrato de concesión para hacer unos colegios ahí, para hacer 2 colegios ahí. Un colegio que está en la zona de Monterrico, querían trasladarlo a la zona de ATE. Nuestra intención es que no se venda, pero siempre hay un riesgo de que se intenten comercializar de manera subvaluada. Entonces, por eso, dentro del plan, se busca que los activos alcancen el mayor valor posible. El objetivo del plan, dice su artículo 4, es el arrendamiento, usufructo, concesión, asociación, consorcio o cualquier otra modalidad de negocio que genere flujos de ingresos por la explotación de sus bienes, sin que, atención aquí, el club pierda la propiedad de sus activos. Es lo que se lee. Todo esto implica o conlleva, mejor dicho, que los activos del club cobren mayor valor. Entonces, al momento de ser comercializados, se generen mayor cantidad de flujos y al final estos flujos puedan calzar con la deuda concursal y se pueda pagar esta deuda concursal. Pero sigamos viendo. A pesar de que en un primer momento el documento no revela la intención de vender alguna de sus preciadas locaciones, en el punto 5 se muestran las condiciones, la letra no tan chiquita de la historia que señala que de no cumplirse uno de los hitos del plan, entonces sí, se podría pasar a poner en vitrina los predios del club. Pero ¿cuáles son esos hitos? Los 3 tienen que ver con los terrenos de Campomar y aquí los detallamos. El primero es que dicha sede consiga su cambio de zonificación como máximo hasta febrero de 2019, algo que según esta ordenanza publicada en el diario El Peruano y ese registro de la SUNAR se cumplió. Cambio de zonificación no ha habido. Eso lo puedes tú comprobar yendo a la municipalidad de Lurín y te van a decir que no hubo cambio de zonificación todavía. Yo creo que es poco fiable lo que este tipo pueda decir. O sea, hay una ordenanza municipal publicada en el Diario Oficial del Peruano que determina que se ha dado el cambio de zonificación. El segundo es que tras esto, Campomar obtenga su habilitación urbana como plazo máximo hasta agosto de 2019. Y es aquí donde se originan los verdaderos problemas. Estamos mayo de 2020 y esa parte del plan simplemente no se cumplió. Fuimos nombrados en abril, pero el señor Moreno no nos quiso entregar hasta, sino septiembre. Nosotros iniciamos el trámite con los mismos profesionales que nos ayudaron a conseguir el cambio de zonificación de Campomar. Y más o menos en el mes de marzo, que empezó a anunciarse un eventual cambio de administrador concursal, estos proveedores decidieron no seguir prestando servicios. ¿Por qué? Porque no tenían la certeza de que el nuevo administrador concursal vaya a pagarles. Entre telones internos aparte, el hecho es que al parecer hubo responsabilidad de ambas gestiones. El plan señala que en este momento cualquier acreedor podría pedir la puesta en venta de Campomar, el Lolo Fernández o el Monumental, en ese orden. Esa es la gran trampa de Grenco, Moreno y su plan de reestructuración. El incumplimiento del plan lleva a la venta de los activos. Además, establece que dichos activos podrán ser vendidos cada uno como un todo o por secciones, según lo determine la Junta de Acreedores por mayoría simple, algo que podría concretarse solo con el voto de Gremco, aunque la constructora asegura no estar buscando ello. Si no me equivoco fue el 18 de febrero, o el 17 puede ser también, presentamos un escrito al Indecopi pidiendo fecha para que se lleve a cabo una junta
para modificar el plan de reestructuración ampliando los plazos, ¿no? Eso deja en stand-by cualquier posibilidad de que alguien alegue incumplimiento. Dicho de otra forma, bastará una reunión de la Junta de Acreedores donde se obtengan los votos de Gremco y la SUNAT para que los plazos de cumplimiento del plan se estiren y así se bloquee la posibilidad de que algún acreedor pida la venta de un activo. Quisimos entrevistar a algún representante de la SUNAT para conocer su posición, pero la respuesta fue este comunicado, en el que indican no estar de acuerdo con el desprendimiento de cualquiera de los bienes del club, por lo que aprobarán la modificación del plan, llegado el momento. Si es que no se consigue eso, porque puede darse esa eventualidad, como le digo, nadie es dueño del futuro, hay que proceder a otro mecanismo porque las deudas hay que pagarlas, si no las van a terminar las deudas ahogando al club. ¿Qué piensa cuando un hincha dice que al club no se le toca ni medio ladrillo? Pagar las deudas es una forma bastante saludable de sanearse para una empresa, para un club en este caso, y tiene que hacerse porque si no las deudas van a seguir creciendo. Y ciertamente desde el 2012, en que la U entró a proceso concursal, su deuda fue creciendo a una escala del 7% anual hasta el 2017, momento en que se aprobó el plan de reestructuración. Ahora solo crece a un 2,5%, pero eso no quita que crezca y crezca. 562 millones de soles es lo que debe Universitario hasta este año, y mientras no haya concesión, usufructo, venta de un activo o la modalidad que sea, ese monto seguirá irreversiblemente aumentando. Solo los terrenos de Campomar podrían en el mejor de los casos llegar a cubrir la deuda, pero por ahora los dos máximos acreedores de la U siguen sin mirar a un mismo norte, y así todo es más difícil. Responsables de la situación hay en ambos frentes y culpables desde los orígenes. Que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Por qué tan poca transparencia? ¿Creen ustedes? Porque para mí hay intereses por detrás de las administraciones. Las administraciones para mí, voy a tratar de decirlo con el mayor respeto, son, digamos, no quiero decirle títeres, quiero decirle, a ver... Manejadas. ¿Ah? Manejadas. Sí, manejadas. Es que en verdad, disculpen la expresión, pero manejadas por personas por personas con otra intención, ¿no es cierto? En SUNAT no logro todavía establecer quién estaría detrás de. Obviamente la administración de Gremco queda claro. Obviamente los Levy, que han perdido sumas millonarias con el Banco Nuevo Mundo, y también que perdieron con el juicio del Estado. Le hicieron el juicio del Estado, perdieron, y el laudo internacional les obligó a que le paguen al Estado una suma millonaria. Entonces creo que va por ahí. Pero las administradoras, tampoco es que yo diga a las administradoras, bueno, no son culpables, los culpables son los grandes. Yo acá hice unos apuntes, antes de venir al programa, y ojo que si en la primera parte hablé algo de Gremco, en esta otra parte también hay cosas de SUNAT. Primero, el tema de Gremco con Coril. Coril es un fideicomiso creado por la U para evitar que las cuentas sean embargadas en su momento, ¿no es así? En el grupo Coril, el señor Martinot es uno de los directores, ¿no es así? Pero da la casualidad que este fideicomiso, quien recibe obviamente los pagos y que después gestiona a las administraciones para que realicen los pagos pertinentes, es también asesor legal de Carlos Moreno. Entonces, cuando yo me acuerdo le preguntaba a Carlos Moreno sobre esto, él me decía, pero yo no he hecho nada en contra de la ley. No, claro que no, pero a veces la ética está por encima de la ley. No, a veces no, siempre la ética está por encima. Entonces, a mí que me da de pensar si Martinot, director del Grupo Coril, que es el fideicomiso universitario, recibe el dinero para hacer pagos y después el señor Moreno contrata asesoría legal al estudio Martinot. O sea,
obviamente hay un gasto innecesario o tal vez necesario, pero con Martinot parecería elevado o no parecería transparente. Se presta a toda mala interpretación. Exactamente, exactamente. Además, cada vez que cuando han habido estos problemas entre Grenco y Sunat a las administraciones, Coril siempre le pide esto, cuando entra la IA, le piden registros públicos, todos estos los poderes ya están inscritos. Cuando el fideicomiso sabe que con la sola aprobación de la Junta de Acreedores basta, ¿no es cierto?, para que pueda operar. Sin embargo, cuando entran los de IA, ahí hay peros. Entonces, ahí se nota que hay una relación obviamente distinta entre Coril con Carlos Moreno con respecto a los Leguía y algo más. Obviamente me contaban que son compañeros de aulas, pues, ¿no? De carpeta. Moreno con Martinot. Viene ahora para la U una prórroga del plan de reestructuración, ¿no? Que fue aprobado en febrero del 2017. Y a mí me generan muchas dudas. Lo que no han hecho en tantos años, ponerse de acuerdo, ¿lo van a hacer ahora? O sea, ¿se van a poner de acuerdo ahora? Deberían, ¿no? Para mí la U de ninguna manera puede perder sus activos, no los debe perder, pero hay una pésima gestión, pues, de los que han manejado el proceso concursal de universitario, porque parte de lo que hicieron en la Junta de Acreedores y parte de lo que presentaron del plan de reestructuración habla de la gestión de los bienes. Claro. Puedes darlos a concesión durante 20, 25 años, comenzar a pagar las deudas en determinado plazo, no sé, 5, 10, 15, 20 años, lo que le demore, pero no se ponen de acuerdo. Tardaron 5 años. Hoy que están con la urgencia de hacerlo, ¿lo van a hacer? ¿Por qué no son transparentes? Hasta hace poco uno ve lo de enero, que entra Grenco y dice que la administración de los Leguías le dejó tanta plata, que la administración de los Leguías dice que no, que dejaron mucho mayor cantidad de plata. ¿Por qué no son transparentes y abren las cuentas de universitario? ¿Por qué no abren las cuentas? Para que realmente se sepa cuánta plata hay en caja hoy en universitario, ¿no? Porque a mí me parece increíble que la U como club no sepa cuánto se le pagó a Grenco por los conciertos desde que comenzó el contrato hasta hoy. Que la U no lo tenga, porque no lo tiene. Sí. Y que Grenco, claro, no lo quiere mostrar, porque no le conviene probablemente, ¿no? Perdón, sí, dale. Y para terminar, muchos hinchas preguntan, ¿no? Pero ¿por qué la intención de dilatar tanto el tema? Si lo que quieren los acreedores es cobrarse. 7% anual, ojo, crece el interés hasta la aprobación del plan de reestructuración que tardó 5 años, ¿no? Y luego 2.5%. ¿No? Ahí está tal vez la explicación. La deuda crece, la U se hunde más en la deuda y estos administradores están preocupados. ¿En qué? Perdieron un clásico en Mesa. El hincha de la U lo debe recordar. La U perdió un clásico en Mesa porque Grenco mandó una carta a Onagi diciendo que el señor Leguía no tenía los poderes para administrar el club. Onagi dijo, no hay garantías, el partido no se juega. Eso fue cuando entraron. Sí. En la historia de universitario del fútbol peruano está escrito que la U, uno de los clubes más grandes del país, perdió un clásico porque sus administradores concursales no se pusieron de acuerdo, no les dio la gana, claro, no les importó perder la taquilla, perder todo lo que significa para un club que espera la taquilla y los ingresos de un clásico. Más allá de los argumentos, Oscar, que tiene que ver con el sustento legal, acá y me voy a ir sobre el lado de Richie, acá, como dice Richie, hay una pugna, es un conflicto de Medio Oriente que parece no tener nunca una solución. Y lo que me atrevo a pedirle a la gente que está involucrada en este tema, que en este caso son los acreedores, administradores y socios, es buscar una salida, en un consenso. Las partes tienen que perder. O sea, Universitario va a tener que ceder, Gremco va a tener que ceder, y van a tener que finalmente hacer un esfuerzo supremo, porque yo no le veo ninguna opción. Gremco va a morir en su palo. Y la administración va a morir en su palo. La U tiene que pagar, pero la U tiene que pagar lo que debe. Está bien. La U tiene que pagar. Pero tienen que llegar a buen puerto, porque se sigue dilatando, se sigue dando intereses. No hay voluntad, no hay transparencia. ¿Sabes por qué? Tienen que perder los dos, pero si sigue esta, no va a acabar esta novela. ¿Sabes por qué yo saqué como conclusión, así como muchos hinchas de la U, que Grenco quería ir a la liquidación? El señor Moreno dice que no. Saludo que eso no pase, porque obviamente esto no es una empresa. Acá hay sentimientos involucrados. No es un vuelo de dos empresas privadas. No, claramente esto es nacional. Exacto. Pero a ver, da la casualidad que cuando pasa este laudo arbitral y lo pierde la U lo pierde porque la administración de Moreno se desiste del proceso.
se desiste. Porque Ray Business, cuando va al proceso, estaban en la disputa del laudo arbitral y después entra Moreno en la administración de Grenco y se desiste del proceso. Y por eso el laudo arbitral falla en favor de Grenco, estableciendo el monto que tiene que pagarse. Pero yo entendería que Grenco, de acuerdo al convenio que siempre estuvo estipulado con Universitario, su acreencia iba a ser siempre pagada y sería siempre pagada por la venta de los palcos y por la publicidad año tras año que genera uno de los principales clubes del país, uno de los principales motores de publicidad que hay en el país, ¿no es así? Pero claro, si entras al concurso, si entras al concurso, ¿qué pasa? Esa deuda que podría ser pagada, entre comillas, con publicidad, que no es líquida, que no la tienes acá en el bolsillo, si la liquidan, ¿a dónde va? Si es líquida, pues. Entras como acreedor con esa plata. Porque, por ejemplo, digamos, para hacerla bien simple, digamos que la U le debe a Grenco 100, ¿ok? Y la U le dice, ok, te pago 30, no sé, o te pago 25 cada 4 años. ¡Pac! Salgo la deuda, con publicidad. ¿Eso le va a convenir a Grenco? ¿O a Grenco le conviene que se liquide Universitario para que entre justamente la venta de los activos a su poder? Le conviene eso. Por eso saco como conclusión eso. Ojalá que ante toda la presión que existe no suceda. Otra cosa que quería decir... Pero tampoco Grenco te va a aceptar que ese es su objetivo, ¿no? Obvio. En la vida va a pararse ante la cámara Gamarra o mismo Moreno y decirte, sí, mira, queremos, no te lo va a decir nunca, ¿no? Obvio. Ahora, cuando Indecopi yo hablaba de Dupuy, siempre he sentido que siempre las resoluciones que emite Indecopi son muy permisivas. Porque, ¿saben por qué Carlos Moreno quedó deshabilitado por Indecopi? Resulta que cuando los leguía, ¿no es cierto?, iban a asumir, ¿no es cierto?, por segunda vez la administración, Indecopi le pide, ¿no es cierto?, que regularicen todos a sus apoderados, todas sus declaraciones, para ver si todos estos pueden ser administradores de Universitario. Sin embargo, a Moreno no le piden eso. Pero la representante de créditos laborales de la U presenta justamente y declara que Carlos Moreno no tiene aptitudes para ser administrador universitario. Y es ahí donde Indecopi recién se da cuenta y lo inhabilita. Ojo, una cosa es que Carlos Moreno esté inhabilitado por Indecopi y otra cosa es que no puede ejercer las facultades. Porque da la casualidad que de repente Grenco puede nombrar, siendo ahora el principal acreedor, puede nombrar a Richard de la Piedra y Eric Osores asociados como administradores del club. Y nombrándolo ustedes podrían nombrar a Carlos Moreno como representante de esa administración. Tranquilamente. O sea, no es que Carlos Moreno no está facultado como la administración de Carlos Moreno, pero él podría formar parte de una nueva administración. Sería sacarle la vuelta a la ley por parte de Grenco. Un tema final, ya con esto terminamos. Déjame la última después de esto. Dale. ¿Qué pasó con el peritaje contable? A ver, Grenco no presenta cuánto es que recibió por ejemplo, por los conciertos, ¿no? El peritaje contable pierde sentido, el peritaje, de Félix Aquiles Soler no tiene valor. ¿Por qué no va uno nuevo? ¿Por qué Grenco no transparenta las cuentas? Si está tan seguro de tener la razón y toda la documentación lo asiste, ¿por qué Grenco no se presenta a un peritaje público? Porque Universitario, insisto, no es una empresa, no son dos empresas privadas desconocidas, es un tema de interés. Entonces creo que sería un gran paso adelante para Grenco. Un peritaje público para que Grenco demuestre públicamente que sí, que la deuda existe, que tienen derecho. Por ahora hay mucha nebulosa. ¿Sabes en qué están preocupados esta semana los representantes de ambas administraciones? Sí. Bueno, las personas que de una u otra forma están vinculadas, para expresarme mejor, en quién dejó en peor estado la cancha del Monumental. Ese ha sido el debate de la semana, ¿no? Con dron grabando cuál de los dos dejó en peor estado la cancha del Monumental. ¿No? Y viene eso después de cuánta plata se dejó, cuánta plata entró por la Copa Libertadores. Tienen que ser transparentes en las cuentas. ¿Cuánto hay en Universitario? Y el gran problema ha sido en que todos estos años ninguno de los dos ha tomado decisiones que favorezcan al club. No les importa el club, le faltan el respeto a una institución histórica como Universitario, porque no les importa y no cumplen su función, porque por último no tendrían que hacerlo. Sí. Si yo soy un acreedor de Universitario, bueno, lo que quiero es cobrarme la deuda, por supuesto que me la quiero cobrar. Pero están dilatando todo para que ese objetivo se retrase y se haga en el mayor tiempo posible, crece, pues, ¿no? o tal vez con otros fines, ¿no? Ahora, yo en lo que va del programa he hablado bastante sobre lo que representa Grenco y todas las, digamos, las cosas que hay
entiendo, detrás de. No sé, así, incluso con gente en Indecopi, que digo, hay conexiones, conocidos, no sé si en verdad existe una vinculación ya maléfica, pero sí hay una conexión. Así es lo que he querido exponer. Por parte de Solución y Desarrollo, que tampoco son santos de mi devoción, no han sido una buena administración y el informe lo ha dejado claro. Pero como tantas cosas malas o tantas cosas, digamos, maléficas, el hincha de la U cree que quiere hacer Gremco, a veces pasa desapercibido algunas cosas malas que han hecho Solución y Desarrollo. Por ejemplo, y lo dijo Jean Paul en el informe, Raúl Leguía, además de recibir la Solución y Desarrollo el pago mensual como administradora, y que obviamente por ley le corresponde, se autonombró gerente general. O sea, gerente general de una administración, cuando ese cargo no existe en un proceso concursal para una administradora, pues están pagando a ti por administrar. Pero tú generaste un nuevo cargo, más. Claro. Entonces te pagaban a ti $15.000 por administración y tú te generaste un pago de 27.000 soles mensuales como gerente general. ¿No es así? Y dicho otra cosa, habría que, traté de llamar a su abogado de aquel entonces, no tuve la oportunidad de conversar con él, pero le hizo un juicio a la U, un juicio laboral, para que le paguen. Para que le paguen después de haber entrado la administración de Carlos Moreno. Porque él entendía que como gerente general había sufrido un despido arbitrario. Y todos saben que un despido arbitrario, al margen de privarte obviamente la mensualidad, cuando se comprueba, generas una indemnización, o sea, sueldo y medio de indemnización por el año que trabajaste. ¿No es así? Además, esta administración de Solución y Desarrollo realizó un contrato de publicidad, que en paz descanse, con el señor Cifuentes, por 4 años. ¿Cómo una administración puede hacer un contrato de publicidad por 4 años para que esta persona le consiga ingresos por publicidad por 4 años, con una cláusula de resolución contractual, con una penalidad de $500,000 soles? O sea, quiere decir que si Solución y Desarrollo sale, ¿no es cierto?, de la administración, entra otra, despiden al señor Cifuentes, bueno, lo despedían porque ya no está entre nosotros, tenía que pagar esa penalidad. Entonces, todas esas gestiones para inflar también la deuda o para servirse de la U, para cobrar cosas que no debe tener una administración, la verdad, que de lo más decente, hacen que hoy la U aumente no solamente la deuda anterior, sino que su pasivo corriente siga aumentando y siga aumentando. No, y habría que revisar en el gasto corriente, y esto terminamos, habría que revisar en la actualidad, por ejemplo, si un transporte, una concentración al estadio, ese tipo de gastos que en la vida real pueden valer 5.000 soles, para estas administraciones pueden valer 20.000 soles. O sea, sí comienzan a generarse un montón de montos, ¿no?, que valen 5, pero ellos lo hacen pasar por 20, 30, 40. Mira, te decía eso de desarrollo, y con esto acabamos, es que me había olvidado, pero gracias Eric, Gremco contrató a Caire, una empresa, para que le haga manuales y reglamentos, ¿no es cierto?, a la administración de Carlos Moreno. Supuestamente, si ellos son los administradores, tienen que saber cómo hacer manuales y reglamentos. ¿Cuánto costó? $200.000. Oh. Por eso te digo, lo que han hecho tanto Gremco como Sunat es aumentar la deuda del club. No han cumplido con la función principal de un administrador concursal, que es hacer la planificación, el plan de reestructuración y hacer que el plan de reestructuración se ejecute, que la deuda del club no se infle y que una vez cumplido el plan, bueno, el club tiene que volver a los socios, pues, ¿no? Como tendría que pasar. Y nuestra intención ha sido, a través del informe de Jean Paul, poner el panorama, todo lo que viene sucediendo. Y han tenido todos. Y que en verdad, le entiendo yo, que el Estado también fiscalice justamente las instituciones que están a cargo de esto. Llámese Indecopi y también en este caso Indecopi, que no viene siendo el mejor de los trabajos. Bueno, acabamos. Richie, mi corbata que debe valer 80 soles, 60 soles, te la vendo en 25.000 soles. Bueno, eso es la U ahorita. En 35 años. Eso es la U. Eso es la U, ¿no? Lo que cuesta 80 soles, te lo puedo internamente, se hace un gasto por, no sé, 50 veces más. Y nadie fiscaliza eso. Claro, por eso digo que pueden haber conexiones. Pero es la actualidad, por lo menos. Claro, no es ético. No es ético lo que pasa. Y se presta. Más que ético. Claro, más que ético ahí. Claro, por eso. Bueno, señores, igual nos quedó corto el tiempo. Me parece un tema bastante más largo, pero no... Ojalá que el hincha de la U pueda salir de todo esto, en verdad. Ojalá. Sí. ¿A dónde vamos, Richie? Insisto, el tema, siento que nos quedó corto el tiempo y nos hemos una seguro hora. habrá momento para volver a tocar el tema universitario, pero vamos a la historia, vamos al archivo de América Deportes, porque hace exactamente 50 años se inició el Mundial de México 70, el primer mundial al que Perú clasificó por derecho propio ganado en una cancha, y hacemos este reportaje de Vladimir Centeno. Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú
campeón, dice en cada palpitar mi corazón, pero el centro sigue avanzando, tira y gol. Hoy es 31 de mayo y ya van 50. Sí, 50 años de nuestro primer mundial con clasificatoria ganada en cancha. Un día como hoy se daba inicio al 9º mundial de la historia. México 1970 rompía fuegos y una casi cenicienta selección de camiseta blanquirroja llegaba para dar que hablar en el que para muchos fue el mejor de los mundiales. Uno que tenía al pequeño Juanito como mascota del histórico evento en tierras charras. Perú llegaba con el antecedente de haber dejado a los argentinos sin mundial tras aquella gesta de agosto del 69, la de los goles de Cachito, la del empate a 2 en la mítica Bombonera. Se escapa Cachito Ramírez, penetra al área, sale cerca, va a tirar, tira y gol. Y había muchos carros estacionados al costado y la gente pasaba por encima de los carros para gritarnos pues en la parte de arriba, como el ómnibus es alto. Entonces caminaban por los carros y ahí nos gritaban que che negro, ¿para qué han venido? Acá lo vamos a golear, que están. Y Chale de Conchú decía, no hemos venido a hacer compras. Una presión que se quitaron con desparpajo, fútbol y anécdotas imborrables como el pelotazo de Roberto Chale a Rulli y el short roto de Pedro Pablo Perico León. Pues le decía yo pues, a Chale cuando estábamos acá, tú armas la bronca y corre, le dije. Y él se puso atrás pues de Perico, atrás de Bailón, de Chito La Torre, todos los locos que teníamos. Orlando tiraba puñete. Perico tenía cara fea, pero Orlando era el que tiraba puñete. Y siempre me cuidaba. Él le tira, hace el lío, y el que tuvo que meter a defender y trompe me fui yo. Entonces, como es mi barrio, Roberto es pendejo. Entonces la bronca, tú dejas que me peguen ahí después. Porque me rodearon, pues. Hay una pequeña trifulca ahí. Ya después entraron varios los compañeros. Ya te digo, Chale era palomía, jodido. Para lo de la bronca me llamaba a mí. Compadre, me dijo, por tu culpa no han abollado, colega. Se jugaba con diferente suspensor. Y esa oportunidad estamos jugando con negro. Y Perico, que era moreno, de repente pensaban que estaba Galato, pues, porque nosotros le hicimos la guardia, pues lo rodeamos como diciendo, pues, que se le va a ver, ¿no? Así clasificamos y Argentina quedaba eliminada por primera y única vez de una cita mundialista. Entre enero y abril ya del 70, Perú jugó 13 amistosos internacionales de selección. De la mano de Waldir Pereira Didi, ganamos 4 partidos, perdimos 6 y empatamos 3. Dentro de los triunfos está la noche soñada de un joven al que llamaban el Cholo. Fue contra Bulgaria cuando Hugo Sotil, figura del Deportivo Municipal, sacó pasajes para su mundial en el último partido antes de la convocatoria final. Tras anotar un triplete, saliendo del banco y remontar un marcador adverso con sus goles hasta el 5-3 final. De esta forma llegamos al debut mundialista en Guanajuato, sede del Grupo D. Bulgaria era el rival a 2 días del devastador terremoto que sacudió nuestro país. La gente busca entre los escombros los pocos enseres o especies de valor que les pertenecieron. De las 4 ciudades más importantes del Callejón de Guaylas, Yungay era, si no la mayor, la más atrayente por su poético carácter, por su hermoso paisaje con el Huascarán coronando su cielo eternamente azul. Ahora allí todo es tragedia y desolación. La masa de nieve y fango bajando a enorme velocidad desde el glaciar enterró a casi toda la población y todavía es incalculable la cantidad de personas que deben estar sepultadas bajo ese manto de lodo. Brindar una alegría al menos futbolística era la obsesión nacional, una que parecía no llegar con los goles búlgaros. Belleza, niño, hermosa jugada, ¡gol! ¡Gol de
Bulgaria. Hermosa. Viene el remate directo y se le va la pelota Rubiños y gol de Bulgaria. Tras el bombazo de Gallardo, Se abre bien el Sotil por la derecha. Perico. Sigue Perico. Gallardo por la izquierda. Tira sobre el arco y gol de Gallardo. nuevamente el ingreso de Sotil fue determinante. Su indescifrable gambeta provocó la falta que Chumpi concretaría en el tiro libre. Gallardo se pone a un lado, Cubillas también. Perico no puede tocar la pelota. Perico está frente al balón y más atrás Chumpitas. Tira Chumpitas, tira y ¡gol! ¡Peruano! ¡Gol de Perú! El golazo del Nene en el minuto 73 cumplió el objetivo que provocó un esbozo de sonrisa a pesar del terrible dolor que enlutaba al país. Entra sobre el centro, sigue avanzando, tira y ¡gol! Marruecos le había dado pelea a los alemanes, pero el nivel peruano en la segunda fecha fue superlativo. Doblete de Teófilo Cubillas. Existe cruzado. Solo Sotil. Está solo. Gol de Perú, amigo. Peligro para la portería de Marruecos. Disparo. Acaba frente al todopoderoso